Buenos días, bienvenidos a una nueva sesión del curso de Desigualdad, Cooperación y Desarrollo. Seguimos en el módulo de la capacidad transformadora de los sujetos sociales y en este caso vamos a tratar el tema con el tema de los partidos políticos y Estado, y para ello vamos a contar con Jaime Pastor, que nos acompaña hoy aquí. Buenos días. Jaime Pastor es profesor jubilado del Departamento de Ciencia Política de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, de la UNED. Ha militado en partidos políticos de izquierda desde 1966 y es editor de la revista Viento del Sur desde 2014. Es miembro de la revista Política y Sociedad y Geopolítica, ambas de la Universidad Complutense de Madrid. Y sus áreas de investigación son principalmente los movimientos sociales y la acción política, la geopolítica crítica, el federalismo y la plurinacional e ideologías políticas contemporáneas, que se han plasmado en diferentes libros del que ha sido autor y coordinador. Muchísimas gracias por tu participación y nada, bueno, vamos a empezar con las opciones. A ti. En primer lugar, quería empezar preguntándote por cuál ha sido, en términos generales, la evolución de las relaciones entre los partidos y los estados a lo largo del siglo XX. Sí, bueno, ya los partidos surgen precisamente a lo largo del siglo XIX como mediadores, en cierto modo, entre la sociedad civil y los estados, ¿no? En el marco también del desarrollo de una democracia liberal, representativa, y claro, aspirando si no a tomar el poder, a formar gobierno, ¿no? Y van surgiendo en torno a distintas líneas de fractura, ¿no? Fractura de clases, fractura centro-periferia o campo-industria, ¿no? Y llegamos a finales del siglo XIX y a primeros del siglo XX con la conformación de partidos de masas. Antes los partidos eran más de notables, ¿no? En cambio, lo que vivimos es precisamente paralelamente a la lucha por el sufragio universal, porque claro, era un sufragio censitario el que había predominado a lo largo del siglo XIX, la lucha por la inclusión del conjunto de la población. Seguirán estando excluidas las mujeres, ¿no? Eso llegará más tarde. Y en ese marco, claro, aparecen los grandes partidos de masas, los partidos socialdemócratas, pero también partidos nacionales de derechas, ¿no? Y luego también, evidentemente, los partidos fascistas, ¿no? Y esa es la primera mitad del siglo XX, la crisis de la democracia representativa, del capitalismo y la aparición de alternativas, fundamentalmente comunismo y fascismo, sobre todo a partir de 1917, ¿no? Pero ya, claro, desde 1914 con la Primera Guerra Mundial, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial es cuando podemos decir que aparece una relativa estabilidad del sistema de partidos que se va extendiendo también a otras partes del mundo, porque hasta entonces lo que he contado ha sido más una visión centrada en Europa, ¿no? Estados Unidos en todo caso, Canadá, y luego, claro, vamos viendo cómo ese modelo en el marco de la democracia representativa se va extendiendo a otras partes del mundo, pero claro, será en Europa, en el marco que se ha conocido como estado de bienestar, donde vemos la relativa conformación de un sistema de partidos en los que hay un partido de derechas y un partido de izquierdas que fundamentalmente garantizan, ya digo, cierta gobernabilidad de los sistemas políticos, ¿no? Y claro, luego llegaremos de todas maneras al fin de que se ha llamado los 30 años gloriosos, ¿no? Al fin de ese periodo de estabilidad, y ya entramos en toda una nueva etapa de la globalización neoliberal y también una progresiva pérdida o crisis de representatividad de los grandes partidos, ¿no? Pero bueno, todavía más o menos se mantiene esa situación, ¿no? Hasta prácticamente la gran recesión, ¿no? Sí, y también te quería preguntar sobre los movimientos sociales, ¿no? Ya que nos has contado un poco esta evolución de la relación entre los partidos y el Estado, ¿cuál sería la evolución de los movimientos sociales en el siglo XX entre las sociedades y el Estado? Podríamos decir que, claro, que los partidos de masas de izquierda
aparecen precisamente paralelamente a la conformación de los movimientos obreros, ¿no? Son movimientos obreros que aparecen como una contracomunidad, ¿no? El caso más paradigmático es el de la socialdemocracia alemana, ¿no? Como aparece, bueno, pues eso, con unas redes de societales de todo tipo, incluso deportivas, lúdicas, ¿no? Y tenemos el caso británico en el que es el sindicato el que crea el partido, ¿no? Es los sindicatos, las trade unions británicas, las que luego darán lugar al Partido Laborista, ¿no? Es decir, que entonces ahí es la relación primordial es con los movimientos obreros a lo largo prácticamente de todo el siglo XX hasta los años 60, ¿no? Evidentemente están las socialdemocracias, están los partidos comunistas, pero por otro lado están los partidos conservadores de distinto tipo, ¿no? Está la democracia cristiana en Alemania o en Italia, está un partido conservador más clásico, también hay partidos liberales, ¿no? Que de alguna manera aparecen como partidos de centro, pero luego, claro, pues lo que vemos es la crisis del movimiento obrero, ¿no? La crisis de centralidad del movimiento obrero en el marco de esa globalización y de la deslocalización, de la destrucción de mucha industria en los propios países capitalistas, ¿no? Y nuevas líneas de fractura como la que será la que genera, por ejemplo, el ecologismo, o por supuesto también la aparición de los nacionalismos de pueblos sin Estado, ¿no? Es decir, que también aparecen partidos nacionalistas de derechas y de izquierdas ligados a esos nacionalismos en países o en regiones dentro de los propios países capitalistas europeos. En América Latina, por ejemplo, el proceso será más complejo, ¿no? Porque, claro, no llegó a estabilizarse los sistemas del bienestar, ¿no? Y lo que vemos es aparición de partidos que, bueno, que en aquellos tiempos se les llamarán populistas, ¿no? Como será el caso del peronismo en Argentina o el de Getúlio Vargas en Brasil, ¿no? Son partidos que precisamente ocupan el espacio que han ocupado en Europa los partidos socialdemócratas o los partidos comunistas, ¿no? Es decir, son partidos interclasistas, pero también, en cierto modo, antiimperialistas, ¿no? Entonces recogen ese sentimiento nacional popular. Pero volviendo, bueno, en los países, claro, si hablamos de Asia, pues en Asia lo que hay son partidos de masas que se vienen redondando, ¿no? China, Japón, India, se sitúan en otros marcos, ¿no? En India con un sistema de castas que perdura paralelamente a ese sistema de clases, ¿no? Y a movimientos campesinos muy potentes, ¿no? Puede decir que es en Asia donde el campesinado sigue jugando un papel fundamental, lo jugó en la Revolución China y lo juega en la India, ¿no? Y en América Latina, bueno, pues veremos a partir ya más tarde, a partir de los años 90, la aparición de partidos de alguna manera ligados a los movimientos indígenas, de los pueblos indígenas y campesinos al mismo tiempo, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos viendo, ¿no? Es decir, que hay esa relación que no siempre es pacífica, también es conflictiva, pero sobre todo en los partidos de izquierda, pues aparecerán ligados a esos movimientos sociales, pero claro, obligados a responder a esas nuevas líneas de fractura, ¿no? Productivismo, antiproductivismo, o a la irrupción del feminismo, obviamente también teniendo que asumir la agenda antipatriarcal o, en el caso de los pueblos indígenas, la crítica de unos estados que son percibidos como estados coloniales, ¿no? No como estados que hayan conocido, hayan sabido integrar dentro de sus sistemas políticos a los pueblos indígenas, ¿no? Entonces, así llegamos a una pluralidad de fracturas
y de partidos políticos que va provocando la crisis de centralidad de los viejos partidos que se habían estabilizado después de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo. Bueno, vaya un repaso, vamos, internacional totalmente. Ahora, volviendo un poco más hacia el ámbito europeo, hacia el ámbito más occidental, se lleva hablando prácticamente desde el inicio del siglo XXI de una crisis de representación política, ¿no? De una crisis de los partidos. ¿Qué factores creen que explican estos procesos? Sí, claro, ahí hay categorías que se han empleado en la ciencia política que ayudan a entender esto, ¿no? Es decir, que de alguna manera los partidos que habían consolidado relativamente en el marco del estado de bienestar los regímenes políticos, pues claro, tendían a ser partidos atrapalotodo, que se llamaba, ¿no? Es decir, que trataban de recoger un amplio espectro del electorado, ¿no? Pero claro, a medida que esos estados del bienestar están en crisis, conocen un desgaste, las políticas neoliberales se van poniendo en pie, bueno, pues claro, también van polarizando a los propios partidos, ¿no? Y también van conociendo una desafección de la ciudadanía con la abstención, se da un aumento de la abstención importante, hay menos electorado fiel de esos partidos, ¿no? Y en ese marco, pues claro, hay la tendencia a pasar de ser partidos atrapado todo también a ser partidos que se han llamado cártel, ¿no? Es decir, porque claro, esos partidos han crecido también sobre la base de la financiación pública, ¿no? Pero claro, la lógica de las campañas electorales hace que incluso esa financiación pública para ellos no sea suficiente. Entonces, ¿qué ha pasado? Que también en la mayor parte de los países europeos ha habido procesos de corrupción, ¿no? de esos partidos, ¿no? Es decir, que partidos cártel en ese sentido, ¿no? Que eran partidos ya más vinculados al Estado que a la sociedad civil, ¿no? Se habían autonomizado, se habían oligarquizado, ¿no? Y claro, pues eso ha provocado pues una crisis de representación política que, bueno, pues que lleva a que hayan perdido credibilidad los partidos que habían hegemonizado los sistemas políticos hasta entonces, ¿no? Claro, entonces, a partir de la gran recesión, ¿no? de 2008 se ha agravado esta crisis, ¿no? y han aparecido nuevos partidos movimiento, ¿no? de distinto signo. ¿Cuáles crees que son los rasgos comunes que se pueden definir entre ellos? Sí, esos partidos, claro, el rasgo principal común yo creo que sería el de ser partidos anti-establishment, ¿no? Es decir, que, claro, la gran recesión de 2008 ya supone un salto adelante en las políticas neoliberales, lo que hay es un recorte ya sustancial, sobre todo en los países del sur de Europa, de los servicios públicos, de los salarios, hay una política de devaluación salarial permanente, ¿no? Y claro, hay también, sobre todo, un corte en las expectativas, ¿no? Es decir, que si hasta entonces más o menos había la expectativa de que podía darse un ascenso social, digamos, ¿no? Sobre todo en esas clases medias que habían sido el colchón social de los estados del bienestar, ¿no? Las clases medias habían crecido mucho durante todo el periodo de los estados del bienestar, ¿no? Entonces, claro, en 2008 pues aparece, en cierto modo, en Europa, pues los hijos de esa clase media, ¿no? Muchos de ellos y muchas de ellas que lo que ven es la frustración de expectativas, ¿no? Es decir, ver que el ascensor social ya no va a funcionar, ¿no? Que lo que se ha dicho muchas veces, ¿no? Que no van a vivir mejor que sus padres, ¿no? Que es lo que había generado la cultura del bienestar, ¿no? Entonces, en ese marco, pues lo que hay es esa contestación, que aquí en el caso español se manifiesta en el 15M de 2010, después del giro austeritario de Rodríguez Zapatero en mayo de ese mismo año, ¿no? Y claro, pues en ese está la primavera árabe, que es otro contexto, pero en fin, centrándonos más en Europa,
o en Estados Unidos se da Occupy Wall Street, ¿no? Y entonces lo que hay es la aparición primero de nuevos partidos de alguna manera anti-establishment de izquierda, para entendernos, ¿no? Que aquí sería el caso de Podemos, que en Francia, y todavía perdura, sería el que representa a Jean-Luc Mélenchon, ¿no? Es decir, de alguna manera que la Francia insumisa, ¿no? Bueno, en Gran Bretaña se manifiesta de otra manera, ¿no? Con lo que será el fenómeno Jeremy Corbyn dentro del Partido Laborista, ¿no? Un intento de nuevo Partido Laborista, para entendernos, ¿no? En fin, hay distintos. En Italia está el movimiento Cinco Estrellas, ¿no? Antes ya había aparecido un partido que ahora se recuerda cuando se habla de la extrema derecha, que es Berlusconi, ¿no? Berlusconi es precisamente una alternativa que surge después de la Tangentópolis, ¿no? Es decir, del escándalo de corrupción que afecta a toda la clase política italiana, ¿no? Pero bueno, es un caso que, digamos, premonitorio de lo que pasará después, pero ya canalizado por la extrema derecha, ¿no? Pero digo, primero son los partidos anti-establishment de izquierdas, aunque no se autodefinan como tales, ¿no? Y luego serán los partidos de extrema derecha, ¿no? Entonces, claro, a muchos de ellos se les ha calificado como populismo. Claro, es un término muy polémico, ¿no? Es un término muy polémico, un significante, digamos, que se aplica de manera muy discriminada. Yo no rechazo el uso del término de populismo, pero creo que hay que hablar de un populismo de izquierdas, ¿no? Y de un populismo de derechas, en todo caso, ¿no? Podríamos decir que sí, claro, que en el caso de Podemos y de Mélenchon mismo son populismo de izquierda, pero que luego han evolucionado en cierto modo hacia la izquierda. Es decir, hoy mismo son más de izquierdas que populistas, ¿no? Para entenderlos, ¿no? Y paralelamente, claro, como en el caso español, pues llegó a un techo Podemos, ¿no? Bueno, pues ahí también su entrada en el gobierno, pues yo creo que también le ha entrado en una fase distinta, que ya es discutible, ¿no? Que eso entraría ya en un debate más político, ¿no? Pero en el caso de Francia, bueno, perdura, como hemos visto en esta primera vuelta de las elecciones y que, como podremos ver, esperemos en las legislativas de junio, ¿no? Pero lo que ya es preocupante desde mi punto de vista y significante y relevante es, claro, el ascenso de partidos de extrema derecha, que son más de extrema derecha que populistas, digamos, ¿no? Y que, claro, están teniendo un peso importante, evidentemente más en países como Hungría o Polonia, pero también en países como Francia, como Italia, en fin, y también en el caso español, ¿no? En el caso español también con sus particularidades, porque tiene que ver con de alguna manera, el resurgimiento de un nacionalismo español reaccionario, excluyente, digamos, de la diversidad nacional y multicultural, ¿no? Y también, pues eso, con su beligerancia frente al movimiento más potente que ha surgido en los últimos años aquí, que ha sido el movimiento feminista, ¿no? Entonces, bueno, pues claro, pues eso, es decir, nos encontramos con todos estos distintos tipos de partidos que precisamente demuestran la pérdida de votos, ¿no? Que han tenido los viejos partidos tradicionales, ya prácticamente irreversible, ¿no? Y evidentemente el caso de Francia es el más patente, ¿no? Es decir, con la debacle que han tenido, aunque habrá que ver en las elecciones provinciales y locales futuras, ¿no? Regionales, porque claro, el problema de estos partidos de origen populista, digamos, o anti-establishment, es que siguen teniendo menos anclaje territorial y local que los viejos partidos, ¿no? Todavía los viejos partidos resisten en algunos bastiones locales y regionales, ¿no? Por eso, claro, cuando hay unas presidenciales es más fácil que tengan un peso importante, como también ha pasado en América Latina, ¿no? Con esos
nuevos partidos, ¿no? Pero bueno, lo dejo ahí para no extenderme demasiado. Y en este contexto tan complejo, tan volátil, tan impredecible, los medios de comunicación y las redes sociales cada vez son más relevantes, ¿no? para estos nuevos partidos. ¿Qué influencia han tenido y tienen en la evolución de estos nuevos partidos? Sí, efectivamente, yo creo que estos nuevos partidos, sin las redes sociales, habría sido difícil que hubieran tenido ese eco tan inmediato, esa capacidad de llegar por lo menos a una gran parte de la población. Evidentemente no todo el mundo está en las redes sociales, ¿no? Pero por lo menos podemos decir que la gente de menos de 65 años sí hay una parte relevante que está en las redes sociales, ¿no? Y claro, esa audiencia que han obtenido en las redes sociales, pues les ha permitido que los medios convencionales, los medios de comunicación, sobre todo la televisión, les hayan tenido que prestar cada vez mayor atención. Bueno, el caso español es singular, porque claro, en realidad el caso de Pablo Iglesias fue que empezó con una televisión propia y luego le permitió eso llegar a las televisiones, digamos, con mayor audiencia, ¿no? Pero claro, luego las redes sociales son las que le han permitido llegar a mucha gente y además crear un modelo de partido de tipo plebiscitario, digamos, de manera, ¿no? Es decir, que permite una militancia más flexible, digamos, ¿no? Llegar a muchísima más gente, ¿no? Entonces ya digo que los medios de comunicación son fundamentales porque las encuestas siguen diciéndonos que hay una parte que sigue siendo mayoritaria de la población, que aunque esté en redes sociales, gran parte de ella, sigue mucho la televisión, sigue los informativos, sigue los programas, claro, tal como estamos viviendo en plena turbulencias, acontecimientos que marcan nuevos puntos de inflexión, como ahora la guerra, claro, pues la crisis, el cambio climático, es decir, conflictos nacionales, pues, evidentemente las redes sociales no bastan, ¿no? La gente va a los medios de comunicación, televisión, pero bueno, también mucha prensa digital que ha crecido durante todo este tiempo, ¿no? Sí. Uno de los dilemas que puede haber dentro de estos nuevos partidos, como Podemos, como Vox, tiene que ver con la eficacia en términos electorales, ¿no? Que se privilegia la eficacia o los resultados electorales a la democracia interna. ¿Crees que esto es inevitable? O además también de estos nuevos hiperliderazgos, ¿no? que digamos que no dejan que exista una voz crítica dentro de estos partidos. ¿Crees que esto se puede evitar? Efectivamente, ¿no? El problema gordo es que ese dilema lleva a que la eficacia se mida en términos de competencia electoral, ¿no? En términos de responder a la inmediatez de los acontecimientos, a la necesidad de un tuit rápido, ¿no? Y claro, pues eso va en detrimento de la democracia interna, de la pluralidad, y claro, además si va reforzada con los hiperliderazgos, ¿no? Pues claro, lo que hace es que la relación entre las direcciones de los partidos y la gran mayoría de afiliados y afiliadas sea una relación plebiscitaria, es decir, sea una relación es decir, no hay espacios de deliberación, ¿no? Colectiva, ¿no? Es decir, quedan vaciados, no hay tiempo para eso, según las direcciones de los partidos, y claro, pues eso a corto plazo puede tener cierta eficacia en la respuesta inmediata, ¿no? Pero a medio plazo va en detrimento de los propios partidos, porque claro, sin un anclaje local, sin un feedback, digamos, entre la militancia y las direcciones de los partidos, pues el riesgo es, claro, que haya cada vez más desafección también dentro de esos partidos, o por lo menos una actitud más pasiva, ¿no? Entonces, claro, ese es un
un gran drama, ¿no? En el periodo actual, ¿no? Claro, que hace que cuando de alguna manera se llega a un techo también en el ascenso electoral de esos partidos, pues claro, cuando llega el reflujo, cuando se tienen malos resultados electorales, pues claro, ya ha habido mucha gente que abandona el partido. Es decir, es el clásico problema que Albert Heinsmann contaba, ¿no? Salida, voz y lealtad, ¿no? Cuando la voz no es posible dentro de los partidos, cuando se va recortando cada vez más la capacidad de deliberación y de reconocer un pluralismo interno, pues mucha gente opta por salir del partido, ¿no? Salen en silencio, sin gran escándalo, porque tampoco hay partidos a la izquierda o a la derecha de esos partidos que sean alternativa de recambio, ¿no? Vuelven al movimiento social o se van a casa simplemente, ¿no? Es decir, si los partidos no ofrecen en su seno un espacio para el disenso, un espacio para la deliberación, para el contraste de opiniones, pues el riesgo es que también se conozcan un proceso de burocratización y de oligarquización que bueno, pues que demuestre que, claro, si luchan por la democracia en la sociedad, en los sistemas políticos, tienen que dar ejemplo ellos mismos dentro de los partidos. Si no lo dan, pues evidentemente van perdiendo credibilidad. Jaime Pastor, muchísimas gracias. Te agradecemos enormemente que compartas tus conocimientos y tu experiencia con nosotros. Ha sido un auténtico placer. Creo que has dado un repaso enormemente interesante y nada, que muchísimas gracias por colaborar con nosotros. Gracias a vosotros por conmemorar así pues estos 25 años del curso y seguiremos compartiendo reflexiones y debates. Gracias.